y el versículo 3. Marcos 14, versículo 3, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Quiero ministrar acerca de esta poderosa revelación, amén, ilustración de la salvación de Jesucristo, el vaso roto. Amén, el vaso roto. Gloria a Dios. Oremos juntos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este pueblo. Gracias, Señor, que estás aquí hoy con nosotros para restaurar, para sanar, Dios, para remendar nuestras vidas con tu poder y tu gracia. Pedimos, Señor, que nos hable, que haga su obra divina según su voluntad. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Aquí estaba Jesús en Betania a unos días antes de morir, y venía María y tomó este vaso de perfume muy costoso, ungió la cabeza, los pies de Jesucristo y los enjugó con sus cabellos. Dice la palabra que la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre tendréis. Cuando él terminó, él también agregó esto, según el relato de Mateo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Él escogió esta historia de agradecimiento y adoración que fue derramada sobre él, amén, o la vida rota, que representaba el agradecimiento de una vida rota, una vida quebrada, restaurada por el poder de Dios. Y escogió esta ilustración para hablar del evangelio, el poder del evangelio. Donde se predique este evangelio, se tiene que contar esta historia. Donde se habla del poder de Jesús y la salvación y restauración, deben de hablar del vaso roto, una historia de una vida. Cuando Judas lo vio, acuérdense que él había entregado a Jesús por 30 piezas de plata. Es la misma cantidad de los 300 denarios. Él, cuando entregó a Jesús, fue impulsado por el pecado, por la avaricia, por decepción o amargura, por cómo Jesús manejaba el negocio. Sin embargo, el pecado se aferró de Judas y lo mató. Él quedó destruido y quebrado físicamente y espiritualmente, y queda burlando y mofando de esta mujer. Él llama a lo que ella hizo un desperdicio. Se había desperdiciado los 300 denarios, los 30 piezas de plata que él había recibido para entregar a Jesucristo. Ahora llama eso un desperdicio. Él no reconoció el valor del agradecimiento y la adoración de esta vida derramada sobre Jesucristo por lo que él había hecho por ella. Esta es la historia que Jesús pidió que se contara para ilustrar el poder del evangelio. La ilustración de la salvación es la historia de un vaso roto. Es la historia de una vida rota. Es la historia de una vida quebrada y remendada por el poder de Dios. Dios usa las personas y cosas perfectamente rotas para manifestar
su gloria. No es fácil, amén, vivir este mensaje, pero todos lo hemos vivido, porque todos fuimos quebrados y rotos por el pecado. Y llegamos a los pies del Señor Jesucristo, donde fluía la gracia y el perdón y la salvación, y nos remendó y nos restauró. Y nuestra historia es la misma historia que esta mujer de un vaso roto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito. Fue el quebrantamiento de la fuerza natural de Jacob que le preparó para ser revestido con el poder sobrenatural de Dios. Dijo Pablo cuando él quejó a Dios y en su dolor y su frustración por su estado físico, padecía de algo que le debilitaba y afectaba su ministerio. Pero Dios respondió y dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él dijo: de buena gana me gloriaré entonces más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando se rompió la superficie de la roca en Horeb por la vara de Moisés, entonces salieron las aguas frescas para el pueblo de Dios sediento. Fue cuando la fe de los 300 soldados dirigidos por Gedeón los impulsó a romper sus cántaros, revelando la luz que había dentro de ellos, inculcando temor en los corazones de sus adversarios. Fue cuando la fe de la pobre viuda, quien rompió el sello de una pequeña vasija de aceite y la derramó, que Dios entonces multiplicó el aceite para pagar sus deudas y suplir sus necesidades. Fue cuando la fe de Esther la condujo a arriesgar su vida, rompiendo el protocolo de la corte real pagana, que obtuvo el favor del rey por la gracia de Dios para salvar a su gente. Fue cuando Jesús tomó los panes y los partió, que fueron multiplicados para dar a comer a 5,000 personas. Fue cuando quebró el hermoso vaso, desperdiciándolo, que la fragancia del perfume costoso entonces llenó la casa. No fue hasta hubo un quebrantamiento y algo roto que pudo revelar y descubrir lo que había dentro de este vaso. Fue cuando el cuerpo de Jesús fue quebrado por las espinas, los clavos, la lanza, que su vida fue derramada como un océano de agua viva para ser tomada por los pecadores sedientos. Es cuando el hermoso grano de maíz es partido por la tierra y muere, que el corazón brota produciendo cientos de granos más. Es la historia de nuestra experiencia con Dios. Algo quebrado, algo roto, algo frustrado, algo en piezas. Pero cuando Dios comienza a mover sobre nosotros, hermanos, lo que Él produce con estas piezas y con lo quebrantado y lo roto y lo desperdicio de nuestra vida, es algo bello y hermoso y manifiesta la gloria de Dios. Es la historia del vaso roto. Es la historia de la salvación, la biografía de una vida redimida. Es la victoria sobre la muerte, el infierno y el sepulcro. Dios usa las cosas rotas. Son los quebrados en sus finanzas, los quebrados en su voluntad, los quebrados en su ambición, los quebrados en los buenos ideales en los cuales ponían su esperanza, los quebrados en la reputación mundana, los quebrados en sus afectos, los quebrados en salud. Estos son los que Dios busca y encuentra y salva. Esta es la historia de la salvación del vaso roto. Son los despreciados, impotentes, los miserables y añicos, los que agarran el poder del Espíritu Santo y los usa para su gloria y para su honra. Son a estos que se aferra el poder de Dios y los transforma a algo hermoso. Son los vasos rotos que Dios busca para reparar y sanar y usar. Es la historia de cada uno de nosotros. Es nuestro testimonio. Es el grano molido que nos alimenta. Son las plantas machacadas que producen medicina.
Es lo que venía de la tinaja agotada, el grano que alimentó el profeta. En las tablas y piezas quebradas del barco se salvó Pablo y sus compañeros. Un náufrago, un momento donde se quebró el barco y no había esperanza, pero por las piezas Dios los salvó. De los fragmentos de la humanidad quebrada surgió la promesa de vida abundante y la vida eterna por la vida quebrada de Jesús. Fue por la persecución y dispersión de los judíos que los gentiles fueron incluidos a la gracia y al plan de Dios. Fue por los cuerpos golpeados y rasgados de los santos, los de la iglesia primitiva, que la verdad pudo triunfar hasta tal punto que se llegó a decir y se dice de aquellos hermanos y aquellos testimonios, gloria a Dios, y aquellos mártires, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Personas quebradas, personas rotas, personas que se derramaron a Dios y sus vidas fueron derramadas para el uso y la voluntad del Señor Jesucristo. Estas son las semillas, hermanos, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el avivamiento y lo que haremos, hermanos, para Dios depende de cómo manejamos nuestras vidas, si estamos dispuestos a derramarlas sobre Él o no. Si estamos dispuestos a vivir por fe como un vaso roto y dejar que Dios fluya con su unción y poder a través de nosotros. Estas son las semillas de avivamiento. Estas son las semillas de conversiones, de compartir el evangelio a través de una vida que es un vaso roto. Es por el testimonio del vaso roto que se proclama al mundo entero el poder y la gloria de la salvación. Por eso Jesús dijo, donde se predique este evangelio, también hay que contar la historia, amén, de la adoración y agradecimiento de esta mujer. Así se predique, así se habla, así se vive, así andemos por fe, hermanos, como un vaso roto que se ha derramado en la presencia de Dios, con agradecimiento y adoración por lo que Él hizo con las piezas que quedaron de nuestras vidas. Cuando se revele la historia, todas las cosas y las experiencias de tu vida, será manifiesta lo hermoso y maravilloso tus cosas rotas, transformadas en las manos poderosas de Dios. Esperanzas rotas eran necesarias para recibir la esperanza divina que perdura para siempre en la eternidad. Tal vez el cuerpo quebrado es necesario a veces para recibir, amén, en algunos momentos para heredar la tierra celestial, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Pero por eso a veces tenemos que pasar por el quebranto de salud ahorita, con mucha fe, mucha alabanza, mucha adoración y mucho agradecimiento a los pies de Jesucristo. Aquí estoy, Jesús, quebrantado, pero creyendo en ti, gloria a Dios. Aquí estoy, Jesús, con dolor, pero creyendo en ti. Aquí estoy, añico y roto, Dios, pero creyendo que tu poder y tu gracia me ayudará, gloria al Señor. Es vivir con un testimonio de un vaso roto. Las fortunas perdidas para ganar la riqueza fuera del alcance de la polilla, el orín y el ladrón, dice la palabra. El honor terrenal roto para ser cambiado para una corona de justicia. Esto es lo que desea el cristiano que ande con Dios. Dejar estas cosas, tal vez para vivir en quebrantamiento y con cosas rotas, pero sabiendo que en las manos de Dios son usadas para su gloria y para su honra y para cumplir su propósito aquí en la tierra. El cristiano roto es el más ungido. El cristiano roto es quien está agradeciendo y alabando al Señor Jesús a sus pies. El cristiano roto es quien puede predicar de misericordia, de compasión, de perdón, de restauración, con una unción de Dios. Es el cristiano que tiene el testimonio de un vaso roto.
Para todo que esperamos lograr en esta vida, a menudo se tiene que reducir a desesperación para poder lograr la voluntad de Dios. No es fácil vivir este mensaje, no es fácil entender lo que pasó en esos momentos. Pero dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevamos en nuestros cuerpos siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este es el testimonio de quien Dios usa, el testimonio del vaso roto. Cuando andemos, hermanos, en nuestra vida, llevamos en nuestros cuerpos las experiencias rotas, las cosas quebradas y dañadas, tal vez por la influencia del pecado. Las consecuencias de lo que otros hacen también nos afectan. Pero, hermanos, todos esto llevamos a los pies de Jesús y nos derramamos ante Él en su presencia, en agradecimiento y adoración, como un mensaje y un testimonio de su gloria y de su poder. Dice Jesús, cuando Él estaba cenando con sus discípulos esa última Pascua, la cena del Señor, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está recontando lo que le habían hablado de ese momento. Dijo, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Entonces ahí estaba el intercambio, hermanos, cuando estaba la mujer haciendo esa ofrenda de agradecimiento, adoración. Ella estaba ante Jesucristo, quien pronto iba a ser quebrado y partido físicamente por la humanidad. Él iba a ser partido y entregado por nosotros para poder remendar y salvar y rescatar lo dañado, lo quebrado, lo roto en nuestras vidas. Por eso dijo, esta es la ilustración del Evangelio, la historia del vaso roto. Son por las piezas de una vida rota que fluye la unción. Es algo que, hermanos, no es grato vivir. Pero yo he aprendido en mi ministerio que son por las piezas rotas que fluye la unción. Si no hemos pasado por el quebrantamiento y no entendemos, hermanos, y mantenemos presente de dónde venimos, la unción no puede fluir. Pero son por las piezas de esta vida rota que fluye la unción, que fluye la compasión, que fluye la ternura, que impulsa y manda al cristiano a predicar el Evangelio. Que no solamente se preocupa por su vida, pero se preocupa por la vida de los demás. Cuando ve una persona quebrada y rota y dañada, que el mundo o el enemigo ha dicho es un desperdicio, es un residuo de una vida que era, pero hay uno con ese testimonio del vaso roto, comienza a interceder por ellos y esperar lo mejor por ellos y tener fe por esta vida y decir no, el Evangelio te puede rescatar, el Evangelio te puede restaurar. Y aquí está el ejemplo, aquí está la historia. Déjeme contarle la historia de un vaso roto. Cuando vemos nuestro quebrantamiento, pensamos en la historia del vaso roto. De este vaso fluyó el aceite perfumado para ungir a Jesús. Esta es la historia del vaso roto que se tiene que contar juntamente con el Evangelio. Es la historia del Evangelio, es tu historia, es mi historia. Esta es la historia que se tiene que contar donde quiera que se predique el Evangelio. Lo que el enemigo cuenta como desperdicio, Dios lo convierte en tesoro. Y cuando se cuenta la historia,
de tus experiencias, de tu salvación, cuando eres impulsado por esa compasión y ternura y fe para una vida, uno se predica con fervor, con fe, con esperanza. Hermanos, así es cuando la unción comienza a fluir en la iglesia. La sangre de Jesús es la semilla de la iglesia, y la sangre de los cristianos es la semilla del evangelismo. Si no hay un vaso roto, no puede haber unción fluyendo en nuestras vidas. Y la luz se queda encerrada, el aceite se queda encerrado, la unción no fluye. Que nosotros no estamos contando la historia del vaso roto cuando predicamos el evangelio. Es la historia de la sabiduría y el poder y la gloria de Dios manifestada en cosas rotas. Esta es la historia del vaso roto. Vamos a ponernos de pies, hermanos, en esta hora. Quiero que adoren y alaben a Dios un momento. Ha entrado un espíritu de intercesión en este lugar. Yo sé que ya lo sienten, hermano. Yo no puedo seguir. Tenemos que orar. Tenemos que interceder, hermanos. Tenemos que vivir el testimonio y la historia del vaso roto. Tenemos que predicar, hermanos, impulsados. Amén, por la historia, por el agradecimiento, por la adoración del vaso roto, por lo quebrado, lo dañado, las piezas, el desperdicio, el residuo, lo que era nuestra vida. Ahora estamos aquí, hermanos, completos, sanos, restaurados, transformados. Y cuando se predique este evangelio, cuando miremos a las vidas cautivas por el pecado, tenemos que también contarles la historia del vaso roto. De un sueño roto, de un matrimonio roto, de una vida rota, del engaño del enemigo que burla y dice: mire, es un desperdicio, esa vida no sirve, tú estás roto, tú estás dañado. Yo no creo eso, yo no acepto eso. Yo predico el evangelio del poder y la sabiduría de Dios. Y yo lo predico, hermanos, con fe y con una historia de un vaso roto, con la historia de una vida rota y dañada, pero restaurada por el poder de Dios. Así se testifica, así se habla, así se predica, hermanos, dijo Jesús. Esta es la ilustración de la salvación en Jesucristo. Él dio gracias por el horror que era su vida, el rechazo, el dolor, el sufrimiento, la cruz, su cuerpo quebrado. Él dijo: gracias, Dios. Gracias, Dios, por este vaso roto, porque se va a derramar una unción para toda la humanidad. Es la historia del vaso roto. Es la ilustración del evangelio. Dios usa cosas rotas. Hay un espíritu de intercesión aquí. Hay padres intercediendo por sus hijos. Ten fe, padres. Oren fuerte. Intercede por su hijo, porque Dios usa cosas rotas. Lo que el enemigo llama desperdicio y dañado, Dios lo agarra y lo convierte en tesoro. Ore con pasión, ore con fe, ore viviendo el testimonio del vaso roto, y ahí va a fluir la unción de Dios.
Hay unos matrimonios que el enemigo está ahí con los brazos cruzados burlando. No, solamente en este matrimonio hay residuo, hay piezas, hay cosas dañadas, hay cosas rotas. No, yo no creo eso. Yo no acepto eso. Intercede por su matrimonio, intercede y entregue las piezas a Dios. Dóblese rodilla a los pies de Jesucristo y rompe tu vaso y deje fluir ese agradecimiento y adoración y fe. Y deje que Dios agarre las piezas. Permite que Dios tome lo desperdiciado para convertirlo en tesoro. Intercede por tu familia ahorita. Un hermano, una hermana, mamá, papá, hijo, no sé. Ore por ellos, pero ore con una pasión, ore con fe. Rompe tu vaso, rompe tu cántaro, rompe tu vida y deja fluir la unción de Dios en tu oración. Eso es, intercede mis hermanos por alguien ahorita. Estás dando un estudio bíblico en la familia. Intercede por ellos, intercede por sus hijos. Proclama salvación, proclama sanidad, proclama restauración. Predique con el evangelio la historia del vaso roto. Aquí creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
Gracias te damos, Dios, hoy por tu palabra. Agradecidos somos, Dios, por tu presencia y tu poder. Nuestra oración, Señor, es fe y fuerza para los que están luchando. La fuerza de Dios para recoger las piezas. La fuerza de Dios para pasar el momento de quebranto, de estar roto, pero buscar un lugar en la presencia de Dios para ser sanado y restaurado. De fe, Señor, y fuerza a cada persona le pido en el nombre de Jesús, y el poder de interceder en nuestra situación afectada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga ricamente, hermanos. Están despedidos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta tu historia a alguien. Gloria a Dios. Cuenta tu historia a alguien. El alfarero me dio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo. Él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero.
Qué lindo. Sí.